Bueno, le damos la bienvenida a la cátedra abierta de este mes. Y bueno, y hoy tenemos el gusto de compartir la cátedra con el doctor Ricardo Silvariño, que seguramente muchos de ustedes lo conocen. Ricardo es médico internista, es nefrólogo y actualmente es profesor adjunto del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas. Es un colaborador de los ginecólogos en el control de las embarazadas con patologías médicas y nefrológicas. Ahora recién estábamos hablando de que seguramente debido al cambio del perfil de las mujeres que se embarazan en el país, cada vez hay más mujeres más grandes y que cada vez tienen más patologías y que cada vez requieren más un control en conjunto. Y bueno, y compartimos pacientes todos, muchos con Ricardo, así que bueno, es un gusto tenerlo acá y que haya aceptado la propuesta. Y la idea es, bueno, hablar de un tema que para nosotros es como, ¿no? Como algo fundamental y paradigmático, que es la proteinuria en el embarazo, que es la preeclampsia, básicamente. Y bueno, ver un poquito qué más podemos hablar un poco de proteinuria en el embarazo. Gracias, Ricardo. Bueno, muchas gracias. Yo no sé si vendría hasta ahora a escuchar algo de proteinuria. La verdad que los felicito. Y les agradezco. La verdad que era una propuesta difícil esta porque hablar de proteinuria y no preeclampsia en el embarazo es una propuesta difícil. O sea, la misma dificultad que tienen ustedes la tenemos los nefrólogos al enfrentarnos a las pacientes embarazadas con proteinuria. Y bueno, entonces yo lo que pensé es en traer algunas herramientas, un poco para identificar algunos aspectos de la proteinuria que puedan ayudar y algunas herramientas para diferenciar con la preeclampsia que justamente es lo que uno voy a tratar de no entrar. Entonces voy a hablar más de proteinuria que de embarazo, eso es lo primero, y seguramente muchas no les voy a dar el tema como acabado, sino que creo que van a quedar dudas que yo también las tengo, claro está. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés, estoy a las órdenes, si Urufarma o alguien quiere. Bueno. Entonces quería empezar con esto, porque en realidad hablar de proteinuria más allá de la preeclampsia implica sincerarse y decir que la causa más frecuente de proteinuria en el embarazo es la preeclampsia. O sea que hay que, cuando dicen, a veces los nefrólogos dicen, los ginecólogos siempre que tiene proteinuria piensan que tiene preeclampsia. Y piensan bien, porque digo, hay que pensar que tiene preeclampsia y después empezar a desandar el razonamiento a ver si no es. Pero digo, como pensamiento me parece que es el adecuado. Entonces voy a tratar de recorrer algunos aspectos generales de la proteinuria y algunos aspectos prácticos clínicos como para poder usar, recorrer algunas causas de proteinuria, algunas herramientas para diferenciar esas causas y una palabra del manejo médico. Este es un proteinograma del plasma normal, y como ustedes recuerdan, lo que predomina en el plasma de las proteínas circulantes es mayoritariamente la albúmina y después otro tipo de proteínas. Este es un proteinograma normal. Hay un pico de albúmina y después el resto de las proteínas en lo que están todas lipoproteínas, alfa-1 antitripsina, alfa-fetoproteína, alfa-2 macroglobulina, transferrina, todas las proteínas del plasma que están representadas. Las proteínas circulantes en el plasma, a diferencia de las proteínas intracelulares, son pocas, son pocos cientos. Las proteínas que hay a nivel intracelular son muchas. Y la proteinemia normal en el plasma entre 6,6 y 8,7. Un aspecto importante es que la mayor parte de las proteínas son de síntesis hepática. Esto lo digo porque, si bien no vamos a abordar el tema ahora de hipoalbuminemia ni de síndrome nefrótico, siempre la resultante de la concentración de las proteínas del plasma es la diferencia que hay entre lo que se forma en el hígado y lo que se pierde en la orina o en otro lugar que no sea la orina. O sea que un paciente esté hipoalbuminémico o hipoproteinémico depende del balance entre lo que se forma y lo que se pierde. Quiere decir que puede haber pacientes que estén muy proteinúricos pero que las proteínas del plasma estén bien, y eso quiere decir que tiene una síntesis hepática normal o aumentada. Y digo porque a veces mirar la proteinemia plasmática no necesariamente refleja la situación ni de pérdida ni de ganancia. La principal proteína es la albúmina y es una proteína muy pesada que normalmente no se filtra a nivel renal. Entonces cuando aparece albúmina en la orina siempre es patológico. Me voy a poner acá porque no veo bien. Entonces, esto es la nefrona. Para los que recuerdan, el glomérulo, el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y los túbulos colectores.
Normalmente el glomérulo deja pasar proteínas al túbulo, a los túbulos. Normalmente hay una secreción, una liberación al túbulo de proteínas. Y normalmente en la orina se encuentran proteínas, pero en bajo tenor, en muy bajo tenor, en un tenor no mayor a los 150 miligramos en todo el día. Eso pasa porque de los casi 5 gramos que se filtran de distintas proteínas, el 95% se reabsorbe acá en el túbulo proximal. O sea que normalmente liberamos algunas proteínas al túbulo, pero aparecen pocas en la orina porque la mayoría se reabsorben. La mayoría de las proteínas que se filtran son proteínas que no son albúminas, son proteínas más chiquitas que la albúmina. Sobre todo cadenas ligeras. Las cadenas ligeras, no sé si ustedes se acuerdan, las inmunoglobulinas, que forman parte de la inmunidad y que están dando vuelta en el plasma, son una proteína grande que tienen una cadena pesada, tiene una forma de Y. Tienen una cadena pesada y 2 cadenas livianas. Esas inmunoglobulinas continuamente se están rompiendo y rearmando. Esa rotura de inmunoglobulinas hace que en el plasma haya cadenas ligeras normalmente que se filtran en la orina. Y se filtra poca albúmina y algunas proteínas de bajo peso molecular. La gran mayoría se reabsorben en el túbulo proximal. Entonces, hay filtración y hay reabsorción. Otro fenómeno que se da es que a nivel sobre todo del asa de Henle se secretan proteínas. Acá viene una complejidad. Se secretan proteínas que no son albúmina, que es la proteína que se llama la proteína Tan-Horsfall, que se llama uromodulina. Y es una proteína que tiene un rol sobre todo vinculado a la inmunidad, que genera un mecanismo de defensa a nivel del epitelio tubular. Pero además es capaz de empaquetar una cantidad de detritus celulares, y esta proteína es la que aparece después en la orina junto con restos celulares formando los cilindros. Cuando nosotros leemos en un examen de orina que hay cilindros, es un conjunto de elementos formes que están empaquetados en una proteína que es la proteína de Tan-Horsfall. O sea que se secretan proteínas, se reabsorben, se secretan acá en el túbulo la uromodulina y se excreta poca cantidad de proteínas. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué pasa si hay una situación anómala en la cual el glomérulo deja pasar más proteínas que las que debiera? Aparece lo que se llama la proteinuria glomerular. La proteinuria glomerular es que este es el glomérulo y que hay una lesión a nivel del glomérulo y deja pasar. Esto es lo que pasa normalmente. Se secreta y la mayoría se reabsorbe en las células del túbulo proximal. La gran mayoría de las proteínas de bajo peso molecular y la poquita albúmina que se filtra se reabsorbe. O sea que en la orina no debiera aparecer albúmina si está todo funcionando bien. Si hay lesión a nivel del glomérulo, lo que termina pasando es que terminan pasando muchas proteínas al túbulo y la capacidad de reabsorción que tiene el túbulo no da para reabsorber las proteínas que se filtraron. Entonces esas proteínas empiezan a aparecer en la orina y empieza a aparecer albúmina. Entonces cuando aparece mucha albúmina en la orina, lo que está hablando es que está lesionado el glomérulo y que el túbulo no da abasto con reabsorber las proteínas que están filtrando. Entonces esa albúmina empieza a aparecer en la orina y cuando solo aparece albúmina le llamamos proteinuria selectiva. Y cuando además de albúmina aparece todo el resto de proteínas, se llama proteinuria no selectiva. Por tanto, estos son los receptores a nivel del túbulo proximal que si se saturan dejan pasar las proteínas y no las pueden reabsorber. O sea que la primera idea que les dejo es que hay una proteinuria que se da cuando hay lesión del glomérulo y se llama proteinuria glomerular. Hay una proteinuria que se genera cuando hay lesión de los túbulos también. Por ejemplo, proteínas como esta, la alfa-1 microglobulina. La alfa-1 microglobulina es una proteína que cuando hay lesiones a nivel de los túbulos, fíjense, estos son pacientes que no tienen nada, que están sanos. Estos son pacientes que tienen una inflamación de los túbulos renales por cualquier causa que se llama nefritis intersticial. Y estos son pacientes que tienen inflamación del glomérulo. Fíjense cómo estas proteínas de bajo peso, cuando el túbulo está inflamado, empiezan a aparecer en la orina. O sea que con un glomérulo que está sano, también puede haber proteínas, que son proteínas diferentes. Y ahora después les voy a contar cuál es la diferencia. Esto se llama proteinuria tubular. Acá les traje otro ejemplo más de proteinuria tubular. La proteinuria tubular puede ser por lesiones o puede ser por toxicidad. Muchos fármacos que generan inflamación de los túbulos hacen que aparezcan proteínas en la orina. Lo más común, por ejemplo, ahora que vemos muchos pacientes en terapia antirretroviral, son pacientes que toman tenofovir, que es un antirretroviral que usan con bastante frecuencia los infectólogos
y que eso genera una irritación tubular, una nefritis tubulointersticial por el tenofovir. Y fíjense una cosa, esta es una proteína que se secreta en los túbulos, que se llama proteína ligadora de retinol. ¿Tá? Los que están en blanco son los que no toman terapia antirretroviral. Los que están en gris más claro son los que toman sin tenofovir, y los que están en más oscuro son los que toman diferentes regímenes de tenofovir. Fíjense que los pacientes que toman tenofovir con inhibidores de la proteasa son grupos que tienen niveles de proteinuria más altos. Quiere decir que el túbulo se irrita y libera proteínas a la orina, pero esta proteína es diferente a la del glomérulo, es una proteína tubular. Y otra forma de proteína tubular y no glomerular es la proteína que se ve cuando los pacientes tienen infección urinaria. Cuando hay infección del aparato urinario, sobre todo cuando hay infecciones urinarias altas, empieza a aparecer una proteinuria tubular que está vinculada a la inflamación del túbulo. Cuando el riñón se infecta en la pielonefritis, los túbulos se inflaman. Y una de las respuestas a la inflamación es la producción de proteína, esa proteína de Tan-Horfeld y de otras proteínas. Y fíjense, los circulitos redondos completos son infecciones altas con insuficiencia renal, los circulitos redondos vacíos son infecciones altas sin insuficiencia renal, y los triangulitos bacteriurias sintomáticas. Esto es el nivel normal en la orina que debiera haber de proteínas. Y estos son distintos tipos de proteínas, beta-2 microglobulina, lisozima, N-acetilglucosaminidasa, son proteínas que liberan los túbulos. Fíjense, cuando hay pielonefritis con o sin insuficiencia renal, los niveles de proteínas tubulares están más altos. O sea que con un glomérulo que está sano, igual los túbulos son capaces de liberar proteínas a la orina y que esas proteínas aparezcan en la orina. Yo sé que hasta ahora no les voy aclarando nada, pero hasta ahora los dos ya va a llegar, les prometo que les puedo explicar todo después. Y la otra vicisitud es que el glomérulo esté bien y no haya proteinuria glomerular, y que el túbulo no esté inflamado y no haya proteinurias vinculadas al túbulo, pero que empiece a haber en la sangre muchas cadenas ligeras, porque hay producción de inmunoglobulinas, como pasa en algunas enfermedades como el mieloma o los linfomas, y el túbulo proximal no dé abasto en reabsorberlas. Entonces, con un glomérulo sano y con un glomérulo sano empiezan a pasar a la orina una cantidad de proteínas de bajo peso molecular que se llaman cadenas ligeras, que el túbulo no da abasto de absorberlas. Fíjense, ese es un proteinograma de estos pacientes. Las cadenas ligeras son kappa o lambda, estos en sangre y estos en orina, y fíjense, normalmente no tiene que haber gran concentración de cadenas ligeras libres. Este paciente en plasma tiene cadenas ligeras, y esas mismas cadenas ligeras aparecen en orina. Quiere decir que tiene una enfermedad que produce muchas inmunoglobulinas y libera cadenas ligeras, y el túbulo no da abasto con absorberlas. Esa se llama proteína por sobrefiltrado, por sobreflujo. Entonces tenemos tres tipos de proteinuria. Entonces, si ustedes venían a que yo les dijera de una proteinuria, hay tres proteinurias. Hay una proteinuria que se llama proteinuria glomerular, que es cuando hay lesión del glomérulo, como pasa en las glomerulopatías. Hay una proteinuria que se llama proteinuria tubular, que son proteínas más chicas, que se da cuando los túbulos se inflaman o hay alguna lesión tóxica de los túbulos. Y hay una proteinuria que se llama proteinuria por sobrefiltrado, que es cuando en el plasma se producen gran cantidad de cadenas ligeras y esas empiezan a aparecer en la orina. Pero hasta ahora, a ustedes que hacen consultorio, no les he dicho nada, porque esta situación agregó complejidad. Pero ya va a llegar, unos minutos más y ya va a llegar. ¿Cómo medimos la proteinuria? La proteinuria tenemos varias formas de medirla. Tenemos formas semi-cuantitativas y formas cuantitativas, formas que miden y formas que específicamente que miden la concentración de proteínas y otras que no. La tira de orina, que es el test más simple que hay y más económico, es una forma semi-cuantitativa, o sea, estima rangos de proteínas en la orina. En general, la mayoría de las tiras de orina detectan albúmina solo, no el resto de las proteínas. Quiere decir que si ustedes le hacen una tira de orina a un paciente y la tira de orina es positiva, lo que están detectando en general es albuminuria, es albúmina y no el resto de todas las proteínas que les conté, ni las que son por sobrefiltrado, ni las que son por lesión tubular. Entonces, poco sensible para las proteínas no albúminas. Entonces, lo que diagnostica sobre todo la tira es cuando la proteinuria viene del glomérulo, es una proteinuria glomerular, pero no el resto de las proteinurias.
el límite inferior es muy malo, la graduación es bastante mala y recién tiene una buena correlación con la medida del plasma cuando tiene 2 cruces o más. Por debajo de 2 cruces la correlación con la proteinuria verdadera medida por formas cuantitativas no es tan buena. Las tiras también tienen falsos positivos, o sea que a usted le da pasado más de una vez que una tira positiva cuando le piden una proteinuria en el laboratorio después no es positiva. Y es porque tiene un número bastante grande de falsos positivos. Algunas cosas comunes, por ejemplo, el uso de contraste vía oral o intravenoso los días previos hace una interacción con el reactivo de la tira y eso hace que tiña como si hubiera proteinuria y en realidad son restos del contraste que el paciente está orinando. Entonces se recomienda dejar 24 horas libres después de administrar un contraste como para hacer una tira. Si la orina es muy alcalina, en los pacientes que están alcalinizando la orina con citrato, por ejemplo, porque tienen cálculos o otra causa, claro está, si los pacientes tienen hematuria macroscópica también genera falsos positivos, y si los frascos están lavados con clorexidina, los frascos donde en general usamos estériles tampoco, pero si hubiera frascos reutilizados y lavados con clorexidina también da falsos positivos, o vasos de café o lo que haya en la policlínica. Miren, la tira estándar, más o menos la correlación entre las cruces y la proteinuria es esta. ¿Tá? Es decir, una cruz se corresponde con entre 30 y 100 miligramos de decilitro, y eso en realidad, si uno midiera una proteinuria de 24 horas, es un equivalente a más de 300 miligramos en 24 horas. O sea que es el corte de significación que usamos para el embarazo. No para para fuera del embarazo. Para fuera del embarazo usamos un corte un poquito diferente. Otra forma de medirla son con medidas cuantitativas. El gol estándar es medirla en orina de 24 horas. Esa es la situación ideal, y lo normal es tener menos de 150 miligramos día. Pero ustedes saben que es muy incómodo, los pacientes recolectan mal la orina, cuando van al baño a movilizar el intestino se les escapa la mitad de la orina, y digo porque la fisiología es así, entonces pedirle que en 24 horas, la mitad de los médicos les indicamos mal cómo juntar la orina, porque la orina de 24 horas, el paciente si se levanta a las 8 y tiene que orinar desde las 8 de un día hasta las 8 del otro, el primer día que se levanta a las 8 cuando va a orinar, esa la tiene que descartar. Y la mayoría de los médicos le decimos, usted orine de 8 a 8, todo lo que pase tire todo para dentro del tacho, todo lo que pase en las 24 horas. Y en realidad, esa primera que orinó a las 8 es orina que juntó de antes. O sea que estamos metiendo capaz que 500, 400 más que no estaban. Y estamos sobremidiendo. Entonces, es bueno como método, pero tiene muchas limitaciones en la práctica pedirle orina 24 horas. Y el spot de orina, que es una muestra aislada de orina, es lo que ahora ha ganado más terreno porque justamente no es tan incómodo como juntar orina en 24 horas y correlacionándolo con la creatininuria tiene más significación. Y ahora les cuento por qué es esa correlación con la creatininuria. Porque alguien pensó lo siguiente. Cuando yo mido, por ejemplo, proteínas en la orina, les digo algo que pasa comúnmente. Si uno viene siguiendo un paciente que tiene una enfermedad renal y el paciente entra en insuficiencia renal y el glomérulo empieza a filtrar menos, ¿qué va a pasar con las proteínas de la orina? Van a disminuir, porque tiene menos filtrado. A Verónica arreglamos de hacer como así para que fuera más dinámico. Era la A. Entonces, si venís filtrando normal y tenés proteinuria y entras en insuficiencia renal y pasás a filtrar menos, las proteínas en la orina bajan. No es que te mejoraste, es que estás peor. Pero la gente se pone contenta porque le bajó la proteinuria. Entonces alguien inteligente, que a veces uno le da envidia porque no se les ocurre en esa idea, dijo, no, para hacer esto, para ver si realmente la proteinuria baja porque baja el filtrado o sube porque aumenta el filtrado, la voy a correlacionar con otra cosa que también se orine. Así, si baja el filtrado, también lo otro me baja, y si sube el filtrado, también lo otro me sube. Entonces, ¿qué es lo que orinamos todo? Creatinina. Entonces, dijo, lo voy a correlacionar con la creatininuria, de forma tal que, para tener una medida fiel, aunque el filtrado baje o suba, van a subir y bajar las dos cosas. Entonces, la relación me va a seguir dando una noción de cómo está funcionando. Entonces, eso es el spot ajustado a creatininuria. Es la proteinuria ajustada a creatininuria. Otra cosa que se puede hacer es, porque cuando hablamos de proteinuria hablamos de todas las proteínas, albúmina y no albúmina. Otra opción es hacer albuminuria ajustada a creatininuria. Ahí doy un pasito más.
tenemos todas las proteínas, que son todas las que les nombré, albúmina, beta 2, todo eso que aparecen en la orina, del glomérulo, del túbulo, todas aparecen en la orina. Eso me aparece en este total. Proteinuria, creatinina me está diciendo todas las proteínas que hay. Si yo quiero saber solo la albúmina, ajusto solo la albúmina, albuminuria, creatininuria. ¿Ah? Y esto en realidad es un gráfico que muestra que tiene muy buena correlación el cociente con la excreción de 24 horas. O sea que si el paciente tiene un cociente de 1 gramo, es bastante parecido a decir que en 24 horas seguramente ese paciente tenga 1 gramo día de proteinuria. Ustedes, si quieren, me paran porque si quieren preguntar algo. Este cociente fue validado para el embarazo y fíjense, esta es una curva ROC, que esta es la especificidad de la sensibilidad. En las curvas ROC, cuando se valora eso, cuanto más cerca está del 1 una técnica, quiere decir que es más sensible y más específica. O sea que siempre lo ideal es que esté en este cuadrante, que sea lo más sensible y lo más específico. Entonces, fíjense cómo la proteinuria creatininuria, que es la línea punteada, y la albuminuria creatininuria, están bastante cercanos a una sensibilidad y especificidad buena en el embarazo. O sea que, como ustedes ya saben y ya lo usan, es una técnica que está validada para usar en el embarazo. Entonces, miren esto que acá voy a intentar aclarar algunas de las cosas que dije. Hasta ahora lo que les dije es que las proteínas no son solo cuando el glomérulo está enfermo, también cuando el túbulo está enfermo o cuando hay alguna enfermedad hematológica pueden aparecer proteínas. Pero a ustedes, ginecólogos, y a mí, nefrólogo, no me interesa diagnosticar mielomas. Yo quiero saber si tiene preeclampsia, también me interesa diagnosticar mielomas, pero quiero saber si tiene preeclampsia o si tiene alguna enfermedad glomerular o si tiene alguna otra cosa. Entonces, para eso, lo que importa es saber cuáles son las proteínas que vienen de cada lado. Entonces, alguien hizo una cosa, juntó pacientes con enfermedades glomerulares, juntó pacientes con enfermedades tubulares, juntó pacientes con mielomas y enfermedades hematológicas y le hizo un proteinograma de la orina. ¿Ah? Entonces hizo una tirada electroforética de la orina y fíjense lo que encontró. Que los pacientes que tienen enfermedad glomerular, sobre todo en la orina aparece albúmina. Los pacientes que tienen enfermedad tubular, sobre todo en la orina aparece beta 2 microglobulina y alfa 2 microglobulina. Y los pacientes que tienen enfermedades hematológicas, sobre todo aparecen cadenas ligeras en la orina. Las cadenas ligeras eran lo que antes, capaz que ustedes ya llegaron a las cadenas ligeras, en los encares poníamos la proteinuria de Vencellones, que era una técnica de cómo medir cadenas ligeras, que era calentar y enfriar la orina. Ahora se mide directamente cadenas ligeras en orina. Entonces por eso dice proteinuria de Vencellones. Entonces la conclusión de esto es que cuando uno tiene una enfermedad del glomérulo o tiene preeclampsia, lo que aparece en la orina es sobre todo albúmina. Cuando tiene una enfermedad tubular, que puede ser una pielonefritis o alguna lesión tubular, aparece sobre todo beta 2 y alfa 2 microglobulina, y cuando tiene una enfermedad hematológica aparecen cadenas ligeras. Entonces, ¿qué dije hasta ahora? Le voy a decir despacio. No hay una proteinuria, hay muchas proteinurias. Hay proteinuria del glomérulo, proteinuria del túbulo y proteinuria por sobrefiltrado. Todas responden a causas diferentes. Por eso no siempre es preeclampsia. Por eso está bueno saber si de la proteinuria que yo tengo, cuánto es por lesión glomerular. Y esas proteínas de esos distintos compartimentos son proteínas bien diferentes. El único problema que el examen de orina me lo informa como proteinuria todo. Entonces yo tengo que dar un paso más. Y el paso más que tengo que dar es intentar hacerme estas preguntas. Lo primero, ¿tiene proteinuria el paciente? Entonces, lo que tengo que intentar hacer es, primero ver si tiene o no proteinuria, y el segundo paso, ver cuánta de esa proteinuria es albúmina. Porque si la mayoría de la proteinuria es albúmina, la lesión está a nivel del glomérulo o tiene una preeclampsia. Pero si la mayoría de la proteinuria no es albúmina, ahí vienen todas las otras causas que les dije recién, la lesión tubular, el mieloma, todo eso. Entonces, si predomina la albuminuria en la proteinuria total, ¿ah? ¿En qué causas pensar? Si tiene albuminuria, tiene o una glomerulopatía o tiene una preeclampsia. La preeclampsia es lo que hace albuminuria. Por eso en los criterios de preeclampsia aparece la albuminuria y no la proteinuria total. Y si el paciente tiene una proteinuria, pero en la que predomina lo no albúmina, ¿ah? Tengo que pensar que o tiene una nefritis tubulointersticial aguda, o sea, se le inflamó el riñón por alguna causa, tóxica, infecciosa,
o tiene una nefritis tubulointersticial crónica, como se ven los que tienen reflujo, o tienen otras enfermedades tubulointersticiales, o está cursando una infección urinaria. Esa es la proteinuria de la infección urinaria, es la proteinuria no albúmina. O tiene litiasis y tiene lesión del urotelio, entonces empiezan a aparecer proteínas del plasma por lesión del urotelio que trasuda hacia los uréteres y hacia la vejiga, pero eso no es albúmina, predominan otras proteínas. O tiene una gamapatía monoclonal, un mieloma. ¿Cuál es la proteinuria normal en el embarazo? Bueno, esto ya lo hemos mostrado otras veces porque es muy conocido, pero estos son los cambios fisiológicos que se dan y ustedes lo conocen mejor que yo y lo que pasa. Fíjense que desde la situación basal, ya en las primeras semanas, el filtrado glomerular aumenta hasta un 40% por encima de la situación basal. O sea que si una paciente tiene un filtrado normal de 90 a 100 mililitros minuto, su filtrado se va a 140, 150 mililitros minuto. ¿Ah? Esa situación genera varias cosas. Para empezar, como hay hay una porción fisiológica de proteínas que se filtra, como les mostré al principio, si yo aumento mucho el filtrado, esa porción de proteínas que se filtra también va a aumentar. Por un lado eso. Por otro lado pasa que en el riñón del embarazo, probablemente por efecto de la progesterona, los receptores del túbulo proximal, la megalina, la renalina, otros más que son los que captan las proteínas que se filtran, están en menor densidad en el túbulo. Y eso hace que tenga menor capacidad la embarazada de reabsorber a nivel proximal las proteínas que filtra. Fíjense una cosa, además esta situación hace que en la orina normal de las embarazadas empiecen a aparecer más porcentaje de proteínas por encima de lo normal. Esto, miren, esto es albúmina, estos son proteínas totales, esto es albúmina, esto es transferrina, ¿tá? Esta es la proteína ligadora retinol, y fíjense cómo en cada trimestre este es el porcentaje que aparece por encima del valor normal. Fíjese cómo en cada trimestre, lo que está entre paréntesis, va aumentando el porcentaje de aparición anormal de diferentes proteínas en la orina. Y esta es otra proteína tubular, y fíjese también cómo a medida que los trimestres, comparado con las no embarazadas, a medida que progresan los trimestres, empiezan a aparecer también proteínas tubulares en la orina. Pero por si era poco, las mujeres también a veces se embarazan de dos, no de uno, ¿no? Virginia, que vos sos gran proveedora de dobles. Entonces, y el embarazo gemelar también, per se, probablemente vinculado a la situación hemodinámica, hace que la excreción de proteínas solo por ser un embarazo gemelar es mayor que los embarazos que no son gemelares. Este es otro también que compara embarazos gemelares que los que no. Y además, en el parto y en la cesárea hay un aumento de la proteinuria, que tampoco está definido por qué, pero fíjense, este es un estudio, no son muchas pacientes, pero me pareció interesante, son como pacientes, y fíjense, esto es parto vaginal y esto es cesárea, ¿ah? Y lo que ve es el porcentaje de pacientes que tienen proteinuria positiva. Considera proteinuria positiva más de 0,3 gramo, que es lo que usamos como límite de corte. Y fíjense, hasta 15% intraparto y hasta 52% postparto tienen proteinuria positiva. Y también precesárea y postcesárea, fíjense, hasta el 60% de las pacientes postcesárea tienen proteinuria positiva. O sea que toda la situación de embarazo, la situación hemodinámica del embarazo, ni que hablar si son gemelares y no embarazos de uno solo. Y esta situación hace que la proteinuria del embarazo sea mayor. Por tanto, este es el límite, que no es el habitual, que está fijado, y es el mismo límite que se usa para definir, no para definir ahora porque no es necesario para la preeclampsia, la proteinuria ahora, ¿no? Pero cuando la usamos para el diagnóstico de preeclampsia, el punto de corte es de 300 miligramos en 24 horas, o de 0,3 gramos en 24 horas, o de 0,3 gramos de proteinuria creatinuria. Todo eso es igual, son todos iguales, son tres formas de decir lo mismo.
que ese es uno de los problemas que ha pasado ahora con la proteinuria, que en los últimos 3 años todos los laboratorios las expresan con unidades diferentes y termina siendo muy complejo para el clínico a ver qué me quiso ponerle al laboratorio. Y bueno, esto es más de lo mismo en realidad el punto de corte. Entonces, este es el mismo razonamiento que hice recién con ustedes. Entonces, la pregunta, ¿tiene proteinuria? ¿Tiene una proteinuria, creatinuria más de 300 miligramos gramos? ¿Eso es que tiene proteinuria? La siguiente pregunta que me hago es, ¿predomina la albúmina? Si predomina la albúmina, pienso que tiene compromiso glomerular o preeclampsia. Y si no, las mismas causas que vimos hoy. Así informa el laboratorio de la proteinuria. Y acá me voy a detener porque esto es motivo frecuente de problemas. Lo primero que tenemos que ver es qué proteinuria total tiene. Acá les puse un ejemplo. ¿Ah? Esta paciente tiene una proteinuria creatinuria de 0,9 gramos. Así le informan la proteinuria creatinuria. Porque hubo un consenso que fue en el 2011. Creo que nefrología tiene consenso de todo tipo, tiene 2 o 3 por año. Nadie los cumple, después nadie, pero está todo consensuado. Este consenso fue con el laboratorio, además, con todos los laboratorios nacionales, de informar la proteinuria total en el cociente como 0 punto tanto en gramos. O sea que lo primero que yo cuando veo esto digo, esta paciente tiene proteinuria, porque tiene más de 0,3 gramos. O sea que tiene proteinuria. Lo siguiente que tengo que ver es cuánta de esa proteinuria es albúmina. Entonces miren cómo es esto. Si me informa albuminuria, creatininuria y me dice 0,7 gramos o 700 miligramos, lo que me está queriendo decir es que de estos 0,9, 0,7 son de albúmina. O sea que esto es una proteinuria glomerular. Y otra forma de expresarlo es hacer la albúmina sobre la proteinuria total. Acá es como cuando venías explicando matemáticas, venías bien, venías contento y cuando dijeron lo último que no entendí nada, soy una nutria. Pero a mí me costó, pero te lo puedo decir así fluidamente, pero me llevó mucho tiempo entenderlo. Entonces, esta es la proteinuria total, esta es la albúmina, ¿cuánta albúmina tiene? Pero si hago la albúmina sobre la proteinuria total, me da otro cociente, que en realidad, si le saco el 0, es el porcentaje de albúmina que es de la proteinuria total. Esto quiere decir que este paciente tiene 77% de albúmina. O sea que esta paciente tiene proteinuria porque tiene más de 0,3 y esa proteinuria es a predominio de albúmina, tiene albuminuria. Esta paciente tiene lesión glomerular o tiene una preeclampsia o luego veremos lo que tiene. ¿Voy bien hasta acá? Esto le saqué foto ahora antes de venir porque esa es una real. Esta es una real. Entonces te informan esto. Esta no está embarazada, pero lo traje para que vean cómo lo informa. Lo primero que hay que buscar es la proteinuria creatininuria. Entonces buscan, ahí y está acá. Proteinuria creatininuria. 3.97 gramos. Es una nefropatía membranosa, o sea que tiene en serio. O sea que tiene más de 0,3, tiene proteinuria. Después yo quiero ir a ver cuánto de esto es albúmina. Entonces voy a mirar la albuminuria creatininuria y este normal, en vez de ponerme 2.8 para que yo sepa que de los 3.97 son 2.8, me lo pone en miligramos para complicarme, ¿no? Porque si ustedes fueran a ver acá y dijera 2.8, dicen de los 3.97, 2.8 es albúmina. Entonces ven que uno los informan en gramo y otro en miligramo. Pero entonces ahí se pueden ver el cociente, que es lo que yo ahora me acostumbré. Yo ahora lo que hago es miro la proteinuria total y voy a ver el cociente albuminuria, proteinuria y veo que el 72% de esto es albúmina. Esto es una proteinuria glomerular. Y yo sé que glomerular porque está biopsiada y tiene una nefropatía membranosa. Entonces, así es como lo mandan los laboratorios y así es como está bastante acordado mandarlo. Entonces te dan todo esto y es un relajo y la gente vive mandando gente al nefrólogo a veces por un tema de unidades nomás. Pero entonces es eso, mirar la proteinuria, mirar la albuminuria y mirar la relación. Y acá entramos en un problema que son las causas de la proteinuria no preeclampsia, que era a lo que venía. O sea, todo lo que dije antes, que es lo que me llevó más tiempo, no era lo que me invitaron, pero me parecía que era de rigor aclararlo. Entonces, siguiendo el razonamiento que teníamos, decimos, bueno, las causas no preeclampsia, que igual la puse porque es imposible no ponerla, las causas de proteinuria del embarazo es
o tiene una proteinuria de causa no renal, tiene un cálculo en el uréter y tiene proteinuria, que esa proteinuria, ¿cómo va a ser? ¿Albúmina o no albúmina? No albúmina. Habíamos ensayado, Verónica, también ese. No. O tiene una enfermedad renal primaria, una enfermedad renal secundaria, una enfermedad renal en el contexto de una enfermedad sistémica, que puede ser una enfermedad de los túbulos o una glomerulopatía. Si es una enfermedad de los túbulos, ¿va a ser albúmina o no albúmina? No albúmina. O tiene una glomerulopatía, o tiene una preeclampsia, o esta situación, que vieron que esta situación es todo lo que queda. Es la preeclampsia encima de todo. Eso es todo con todo, y eso termina con una cesárea. Eso es todo con todo, terminan con cesárea. Les digo lo que veo, nada más. Eso todo con todo es corticoides y cesárea. Siempre es esa secuencia. No, lo digo porque somos amigos, lo puedo decir acá. No, porque además no quiero seguir porque si no me van a querer más. No, porque cuando termina con una cesárea termina un niño en un pediatra y una madre en el nefrólogo. Y el ginecólogo con regalos. No, digo jorobando. No, entonces, esta situación es la más compleja. Entonces, ¿qué herramienta tenemos como para poder diferenciar una cosa de la otra? ¿No? Entonces, las herramientas que vimos hasta ahora. Lo primero, ver la herramienta más fácil, que es ver cuánto de esa proteína es albúmina o no. Y sigo insistiendo con lo mismo porque capaz que el mensaje más importante de hoy que puedo dar es eso. Si esa proteinuria es no albúmina, esta paciente tiene o una proteinuria de causa no renal, y hay que ir a buscarla, o una tubulopatía. Y tanto las proteinuras de causa renal como las tubulopatía en general no son predisponentes ni de preeclampsia ni de complicaciones graves. Claro, si tiene un cálculo, digamos una obstrucción total de un uréter, es una complicación grave. Pero en general la manifestación inicial ahí, o la más importante, no es la proteinuria, la paciente tiene otros síntomas. Y la otra herramienta es ver cuánto de eso es albúmina, y si es albúmina puede ser cualquiera de estas. O tenía una enfermedad renal primaria, una enfermedad renal secundaria, una glomerulopatía, o tiene una preeclampsia, o tiene una preeclampsia sobreimpuesta a una enfermedad renal crónica o a otra condición. Esta es una paciente que compartí con Virginia, que es una colega que tenía una nefrolitiasis conocida desde la infancia, con una litotricia hecha a los 6 años, pielonefritis derecha, 6 veces tuvo pielonefritis, con una pielonefritis obstructiva por un cálculo que requirió una nefrostomía. Es médico, viste que si sos médico te pasan todas estas cosas. Una nefrectomía parcial derecha a los 11 años, tuvo una nefrolitiasis bastante activa con infecciones reiteradas. Le hicimos un estudio litogénico y tenía una hipercalciuria aislada que se trató con tiacidas, y bueno, tiene un centellón. Se inseminó, no sé si está bien esto así dicho, pero... con una gestación de 28 semanas y gemelar, consultó en realidad por prurito en palmas y plantas. Hasta ahí yo no tenía nada que ver ni con el prurito ni nada. Y le hicieron ácido ursodesoxicólico, pero tiene con este examen de orina, que tenía 0,3 gramos de proteinuria y tenía una cifra de presión arterial de 130/80. Y ahí empezamos, 28 semanas, gemelar, se inseminó, tuvo todo esto renal que no sabemos bien si tenía cuánto de enfermedad renal. Pero fíjense, 0,29 de proteinuria, 0,011 de albuminuria. La proteinuria creatinuria dio 0,4, pero la albuminuria creatinuria 0,038. ¿Qué les parece? No es albuminuria, ¿está? Esta paciente lo que tenía en la ecografía era varios cálculos en los cálices inferiores, y probablemente esa proteinuria estaba dada porque tenía esa litiasis, y la verdad que terminó todo bastante bien el embarazo. La otra situación, la otra herramienta clínica es lo cronológico, que ustedes lo usan siempre, pero es trazarse el límite en las 20 semanas, porque claro, si esta proteinuria aparece antes de las 20 semanas, si bien puede ser preeclampsia precoz y bueno, todos los planteos que a veces surgen, es más probable que haya una enfermedad renal previa, que es una enfermedad renal primaria o secundaria, y que tenga una glomerulopatía previa. Y bueno, la preeclampsia sobreimpuesta aparece sobre todo después de las 20 semanas. Esta es una paciente que tiene 33 años, asistente social,
que en realidad tiene una historia de autoinmunidad no bien filiada, siempre con anticuerpos negativos, pero tuvo unos nódulos pulmonares, un eritema nodoso, y en el 2015 estaba bien, no tenía nada renal, tenía un examen de orina que estaba bien, y tiene un embarazo programado, porque le dijimos con todas esas cosas autoinmunes que tenés, cuando vayas a embarazarte hace una consulta, hizo todo, hizo la consulta preconcepcional y todo, y se embarazó por allí por noviembre o diciembre. Y fíjense, en el primer examen de enero ya tenía una albuminuria proteinuria de 0,78, con una proteinuria de 1 gramo. Tenía 6 semanas, o sea que ahí ya dijimos, bueno, fíjense, ¿no? Era proteinuria de 1,88 y la albuminuria proteinuria era 0,78, o sea que el 78% de esta proteinuria era albúmina. O sea que eso ya nos orientaba que tenía algo probablemente glomerular, y así se comportó durante todo el embarazo, más o menos siempre con proteinuras que fueron oscilando, pero en los que predominaban siempre la albúmina. ¿Ah? Esa paciente siguió proteinúrica y como a los 3 meses la biopsiamos y tenía una nefropatía membranosa. Así se ve la membranosa, así se ven las membranas con espículas. Y esta cumple más o menos lo que le decía, es una proteinuria en la que predominaba la albúmina, que empezó antes de la semana 20 y que no se acompañó de otras cosas que sugirieran que tuviera una preeclampsia, y empezó en la semana 6. O sea que en esos extremos capaz que es más fácil de orientarse. ¿Cómo les va a las glomerulopatías en el embarazo? Es bastante variable. Lo cierto es que la mayoría están proteinúricas, las glomerulopatías en el embarazo, y miren, estos son diferentes tipos de glomerulopatías: glomerulosclerosis segmentaria focal, nefropatía IgA, nefropatía membranosa, enfermedad cambios mínimos, ¿tá? Y así más o menos evolucionan, pero no dejan casi nunca de estar proteinúricas, y sobre todo al final del embarazo, en general, sobre todo las esclerohialinosis, que responden mucho a los cambios hemodinámicos, tienden a aumentar la proteinuria, ¿tá? Igual que la membranosa. Esta es una cohorte que tenemos, que ahora ya tenemos casi 60 lúpicas que seguimos durante el embarazo, y así se comportó. Fíjense, esta es la proteinuria creatininuria de las pacientes, ¿ah? Está en miligramos, y en realidad acá las pusimos en las que tenían nefritis lúpica y preeclampsia, nefritis lúpica sin preeclampsia, no nefritis lúpica y preeclampsia, y nada. Y fíjense cómo ninguna bajó la proteinuria, y al revés, en los trimestres sucesivos la proteinuria va aumentando. Entonces, cuando ya hay una glomerulopatía y ya uno sospecha que la tiene, lo esperable es que en los siguientes trimestres la proteinuria aumente. O sea que aumente la proteinuria en el segundo o el tercer trimestre no necesariamente nos está hablando de preeclampsia, sino que nos está hablando de cuál es el curso natural de las glomerulopatías con el embarazo, que a medida que los cambios hemodinámicos se van dando, la proteinuria también va aumentando. Y acá viene el problema de siempre cuando una glomerulopatía está en actividad o es una preeclampsia, la dificultad en poder diferenciarlas. Esto lo he mostrado también muchas veces y creo que no hay nada nuevo al respecto. O sea, en el caso del lupus, que es la que más se vincula a actividad durante el embarazo, siempre miramos esas herramientas que a veces tenemos entre preeclampsia y nefritis lúpica activa, ¿no? Ver la clínica y si la paciente acompaña, además de la proteinuria y la hipertensión, tiene cosas extrarrenales, sugiere más actividad que preeclampsia. O sea, si tiene actividad articular, si tiene lesiones de piel, si tiene otras cosas que me hagan pensar que el lupus está activo, eso sugiere más la nefritis activa, ¿tá? Bueno, acá están todas las cosas características de la preeclampsia, bueno, y algunas de preeclampsia grave, alteraciones visuales, ¿tá? Esto es importante, el complemento bajo en general es de la nefritis activa y no de la preeclampsia. La preeclampsia no tiene por qué cursar con hipocomplementemia, o sea que es una forma de diferenciar las glomerulopatías que consumen complemento cuando están en actividad de la preeclampsia, y evidentemente si tiene títulos anti-DNA elevados, también orienta. Esta es la que ya tenía glomerulopatía. ¿Y qué pasa con las glomerulopatías de novo? Porque las mujeres jóvenes pueden tener una glomerulopatía y debutar durante el embarazo. A veces no es que debuten en el embarazo. Como ustedes saben, a veces el embarazo es el único punto de control en salud de las enfermas y toman contacto con el equipo médico en esa situación. Y a veces el debut de una glomerulopatía es en el embarazo. ¿Ah? No es lo que más frecuente, pero bueno, es una proteinuria nueva y con otros marcadores de lesión glomerular sin ambiente de preeclampsia y eclampsia. Y esta es una revisión sobre la seguridad de hacer biopsias en el embarazo. Terminan incluyendo como 40 estudios. Los estudios son bastante heterogéneos. En varios
en varios solo concluyen que lo que puede distinguir realmente si es una glomerulopatía o una preeclampsia es la biopsia, porque las lesiones histológicas son definitivas. A medida que la gestación progresa, la biopsia se empieza a volver más complicada. Nosotros ya biopsiar de costado ya no nos gusta mucho y en la situación de embarazo es peor. Cuando se vio que hay más complicaciones en el preparto y evidentemente vinculado al posparto, o sea que en todos los estudios cuando había complicaciones eran más en el preparto que en el post, o sea que es lógico que en el puerperio se complican menos las biopsias. La mayoría de las complicaciones, si bien eran menores, podía haber complicaciones significativas, pero empezaban a aparecer a partir de la semana 23. Por tanto, en general nosotros biopsiamos a las embarazadas hasta la semana 20. Como todo, nada es definitivo. Si la paciente tiene una glomerulonefritis rápidamente progresiva, si está grave, muchas veces prima más eso que evidentemente. Pero intentamos, si es posible, no biopsiar después de la semana 20. Y se recomienda la biopsia cuando realmente yo pienso que la biopsia me va a cambiar la conducta terapéutica, no para saber si tiene una membranosa. En esta paciente que les mostré hoy, que finalmente tuvo una membranosa, pero que no sabíamos, fíjense que se comportó durante todo el embarazo bien. La proteinuria casi que nunca se disparó por encima del 1,5 gramos, no tuvo manifestaciones sistémicas, no le bajó la albúmina. Esa paciente, una biopsia en embarazo, no le aporta nada, porque no le va a cambiar nada de tratamiento. De hecho, esta membranosa no se trató, porque hasta 1/3 de las membranosas retroceden solas. Entonces, no le va a cambiar nada. Entonces, realmente la biopsia se indica cuando yo creo que le voy a poder llegar a hacer algún cambio en el tratamiento. Y por último, la diferencia de enfermedad renal crónica versus preeclampsia y la preeclampsia vinculada a los nuevos biomarcadores. A propósito de esto, porque en algún momento llegamos a conseguir algunos de estos marcadores, hoy llamé al laboratorio con el cual nosotros trabajamos en COSEN, que es el LAC, y están tratando de negociar el kit para poder hacer el factor soluble, citiltrosinquinasa, y el factor de crecimiento placentario. Y les muestro, esto ustedes ya lo conocen, pero ustedes saben que los cambios que se dan en el factor soluble y en el factor de crecimiento son bastante premonitorios de preeclampsia y la pueden diagnosticar bastante antes que se haga clínica, incluso la proteinuria y la hipertensión severa. Está hecho hasta en poblaciones de riesgo. Y fíjense, el factor soluble, lo que pasa con la preeclampsia, cómo aumenta y antecede en general las manifestaciones clínicas, y el factor de crecimiento placentario, cómo baja en la preeclampsia, se da esta relación inversa, y esta es una herramienta extremadamente útil para diferenciar si la proteinuria que tiene la paciente es por una preeclampsia o es por las otras causas no preeclampsia. Entonces, con toda esta información me atreví a hacer esto que no está validado por nadie. Entonces no le saquen muchas fotos porque capaz que después aparece ahí y tiene errores porque no está ni siquiera discutido. Entonces, yo creo que lo primero que nos preguntamos es esto: ¿tiene proteinuria o no tiene proteinuria? Si tiene más de 300 miligramos gramo o más de 0,3 gramos, ¿tiene proteinuria? La siguiente pregunta que me hago es si es no albúmina o albúmina. Si no predomina la albúmina, pienso en todas estas causas, todas las que vimos hoy. Lo otro que me pregunto es, ¿alguna de estas causas le está dando caída del filtrado o la proteinuria está aumentando de forma desmedida? Si no, es una paciente para vigilar. No es el embarazo el momento de andar haciendo diagnósticos raros, ni de tubulopatía, ni de nada, porque no hay ningún estándar para el embarazo de nada. Si el filtrado está cayendo, bueno, hay que completar el diagnóstico, porque hay que ver qué tiene, ¿no? Evidentemente. Si la proteinuria es albúmina, el razonamiento que hicimos recién, ¿tiene menos de 20 semanas o tiene más de 20 semanas? Si tiene menos de 20 semanas, pienso si no tiene una glomerulopatía previa, crónica, o una glomerulopatía nueva, o si tiene una enfermedad renal crónica. Una cosa que a veces nosotros usamos para ver si tiene enfermedad renal crónica la paciente, que no lo puse pero que es una herramienta, es ver cómo está la reserva renal. La reserva renal es como un concepto medio abstracto, pero es algo así. Todos nosotros tenemos capacidad de sobreexigir a nuestros riñones sin que la creatinina cambie. O sea, nosotros salimos a correr o hacemos una ingesta rica en proteína, las proteínas generan vasoconstricción renal. Normalmente nuestra creatinina no tendría que variar. Eso quiere decir que nuestro riñón tiene reserva funcional, que puede responder frente a las sobrecargas hemodinámicas. Los pacientes que tienen insuficiencia renal, antes de que se empiece a subir la creatinina, lo primero que pierden es esa reserva renal. Lo primero que pierden es la capacidad de reaccionar frente al estrés del riñón. Y el embarazo es un buen estrés, porque el embarazo, como vimos hoy, hace que el filtrado suba hasta 140%.
Entonces, si la paciente no le cae la creatininemia al inicio del embarazo y tiene una creatininemia de 1, de 0,9, que hoy hablamos de una paciente, de 1,1, esa paciente probablemente tenga su reserva renal alterada. Las mujeres jóvenes, en general, las creatininas de las mujeres jóvenes son por debajo de 1, por debajo de 0,9, eso es lo habitual. Entonces, si al inicio del embarazo la creatinina no baja como es esperable, y yo la comparo con las creatininas anteriores, si es que tengo creatininas históricas y está igual, eso me está dando la pauta de que probablemente tenga alguna alteración de la reserva renal, y eso hace que uno sospeche que nos estemos frente a una paciente con una enfermedad renal crónica, que todavía no entró en la etapa de levantar la creatinina, pero está en la etapa de que perdió la reserva funcional renal. Entonces, antes de las 20 semanas, glomerulopatía o enfermedad renal crónica. Si es una glomerulopatía nueva, por supuesto, buscar todo lo sistémico antes de ir a biopsiar, todo lo que pueda obtener de forma no invasiva, hacer una historia clínica de enfermedad sistémica, los antinucleares. Los PLA2R son anticuerpos que se piden para la membranosa ahora, que para la membranosa primaria cursa con anticuerpos anti-PLA2R altos. Eso ya los pueden pedir, ya están disponibles. Ver el complemento, ¿tá? Y preguntarnos si la biopsia cambia la conducta. Si no cambia la conducta, la voy a vigilar. Y si me puede cambiar la conducta porque pienso que está progresando rápidamente, antes de las 20 semanas tendría que ir a biopsiarla y tratarla. Y si es una enfermedad renal crónica, en realidad es el tratamiento antiproteinúrico. Y si tiene más de 20 semanas, bueno, o es alguna de estas causas igual, pero que no la diagnostiqué antes, o ahí sí pensar si no es una preeclampsia y siempre intentar diferenciar con la historia clínica, si tiene o no enfermedad extrarrenal, con los parámetros de laboratorio, la uricemia. La proteína C reactiva que ha ido y venido, hay algunos trabajos que muestran que en la preeclampsia la proteína C reactiva eleva sus valores per se y que podría ser útil para distinguir entre una glomerulopatía activa y una preeclampsia. Y bueno, todos estos factores de crecimiento placentario y el factor soluble sin tirosinquinasa, que si vamos a contar con ellos sería una herramienta más, lo cual me pueden orientar a que tiene una preeclampsia. ¿Ah? Entonces, este es un esquema un poco para resumir. Del tratamiento médico, del manejo médico voy a decir una sola palabra. Y es que la medida más efectiva para reducir la proteinuria es el control de la hipertensión arterial. Eso en el embarazo y fuera del embarazo. Entonces nosotros en los pacientes que tienen una glomerulopatía, mucho antes de pensar si la glomerulopatía está activa, nos fijamos si está o no hipertenso. Hasta que el paciente no controle la hipertensión, no pensamos si la glomerulopatía está activa o no. A no ser que venga con 20 gramos de proteinuria. Pero digo, tampoco evaluamos si la glomerulopatía está evolucionando bien o mal en un paciente hipertenso, porque ustedes fíjense que la glomerulopatía genera un daño, y si ese daño con un glomérulo alterado le aumentás la presión intraglomerular, la filtración va a ser mayor. Entonces, la medida más eficaz para reducir la proteinuria es el tratamiento de la hipertensión, y en el embarazo es la medida más eficaz, y es más, es casi la única medida que tenemos, porque los IECA o los ARA2 tienen las contraindicaciones que ustedes conocen, o sea que estarían indicados hasta antes de empezar el embarazo. Algunos dicen que en el primer trimestre no, pero en general no los hacemos. ¿Ah? Y hasta el puerperio con la lactancia no hay mayor inconveniente, pero la principal medida que podemos hacer es controlar la presión y el nivel óptimo es por debajo de 120-80, que es un nivel bueno. Bueno, estas son las drogas que ustedes la conocen mejor que yo y las que usamos, y qué drogas son más, digamos, más útiles para algunas condiciones, como la diabetes, la enfermedad renal. En la enfermedad renal, el labetalol y el furosemide son drogas que tratamos de usar más, en general porque los pacientes tienen retención hidrosalina y el furosemide sirve, y bueno, y el labetalol que ustedes lo usan bastante. Por tanto, ¿qué mensaje para llevarse de esto? Bueno, que la causa más frecuente de proteinuria es de lo que no vinimos a hablar, que es la preeclampsia. Que proteinuria solo no dice nada. Hay que tratar de terminar el diagnóstico 1 catalogando la proteinuria si es una proteína glomerular o no glomerular. Que la proteinuria se considera patológica por encima de 300 miligramos gramos. Que cómo pensarla, hay que pensar si es glomerular o no es glomerular, qué historia médica tiene la paciente y si la vemos, si aparece antes o después de la semana 20. Si es el debut de la glomerulopatía, en general antes de la semana 20, solo biopsiar si nos va a cambiar la conducta terapéutica, sino esperar. Una glomerulopatía crónica en actividad, intentar diferenciarla de la preeclampsia con las herramientas que tenemos. La enfermedad renal crónica y la glomerulopatía crónica, lo mejor que podemos hacer es controlar bien la proteinuria, por tanto, tener bien controlada la hipertensión arterial y poner esperanza en los nuevos marcadores para poder diferenciar la preeclampsia sobreagregada de la enfermedad renal crónica y la enfermedad renal crónica de la preeclampsia, aunque no sea sobreagregada.
y como siempre trabajar juntos, que trabajar juntos no sea un eslogan, sino que haya idas y vueltas. Yo creo que siempre nos enriquecemos trabajando juntos, y bueno, yo les agradezco lo que aprendo también de ustedes. Así que bueno, gracias. Bueno, muchas gracias, Ricardo. Creo que fue súper interesante este recordatorio. Primero, creo que la parte inicial fue apasionante, porque creo que nosotros que hablamos tanto de proteinuria, ¿no? Todo el tiempo. Digo, proteinuria es una palabra que en el hospital se debe repetir en forma, no sé, habría que contar la cantidad de veces que repetimos la palabra proteinuria, que pedimos proteinuria, ¿no? Que escribimos proteinuria en las historias clínicas. Y creo que este recuerdo y descubrimiento a veces de los diferentes tipos de proteinuria, ¿no? Y de las diferentes causas de proteinuria me parece que estuvo buenísimo. Por lo menos para mí, no sé si para el resto, quizás la gente más joven maneja las proteinurias mejor que yo, pero a mí me vino muy bien. Yo creo que hace un tiempo, cuando yo era residente, se hablaba de albuminuria, que hay alguien, no sé, Estela o Pablo, alguien, porque después el resto es todo mucho más joven, pero nosotros no hablamos de proteinuria, hablamos de albuminuria, ¿no? Virginia, me olvidé, mi compañera de residencia. Y después se pasó a hablar de proteinuria total, ¿no? Nosotros hace, yo qué sé, 10 años, 20 años hablábamos de proteinuria, de albuminuria, ¿no? Y la albuminuria de 24 horas, y después se dejó de hablar de albuminuria y se pasó a hablar de proteinuria total. Y en realidad yo creo que volver a la albuminuria, a recordar la albuminuria como elemento, me parece importante. Y después creo que tenemos un montón de elementos. Ahora vamos a entrar a mirar los exámenes de orina y a tratar de hacer ese análisis. Creo que el tema de las unidades, que parece una pavada, realmente es muy complejo, ¿no? El gramo a veces no se respeta, no se informa. Miligramos decilitro es una enorme forma de Nosotros lo arreglamos sentándonos con los laboratorios y poniéndonos de acuerdo. Eso es ir a sentarse porque las máquinas se informan, es un software que el que está ahí lo titula y lo arregla como quiere. Entonces, habla un poquito más acá porque no lo escuchan. No, que hay que trabajar con los del laboratorio, porque cuando algunas cosas son tan dependientes de los exámenes de laboratorio, requiere sentarse un rato y ponerse de acuerdo de qué estamos hablando. O sea, nosotros, por ejemplo, que lo informaran esto a 100% también llevó tiempo, pero digo, no estoy haciendo propaganda de ningún, digo, me salió natural, pero que lo informaran así llevó tiempo porque hubo que ir a sentarse, pero esta situación de que lo informan así, lo informan como el cociente albúmina proteinuria, y yo ya sé que le saco un 0 y es el porcentaje de albúmina, después ya al ojo lo haces enseguida, pero entonces hay que sentarse con el laboratorio y pedirle lo que uno quiere. Mira, yo tengo esta dificultad y quiero a ver si podemos cambiar el informe o hacerlo de tal forma. En general son muy abiertos porque ellos lo que quieren es ayudar, o sea que estoy seguro que si van y se sientan con el laboratorio, rápidamente se ponen de acuerdo en cómo informarlo y cómo leer el informe, ¿no? Bueno, no sé si quieren, abrimos el espacio para preguntas, discusión. No sé qué vamos a discutirle a Silvariño, pero bueno, podemos preguntar. Creo que COSEM es el único lugar que te hace todo en la mayor, ¿no? No tenemos. Bueno. El hospital también. Hay varias mutualistas que cuando uno pide solo es, con suerte, el índice proteinuria creatininuria. Entonces mi pregunta es, ¿debemos pedirle al laboratorio específicamente que nos discrimine la albuminuria? Yo creo que sí. O sea, a mí que me digan que una embarazada que está en esa situación, que no sé cómo tomó la muestra, que tiene flujo, a mí que me digan si es albúmina, ¿no? A mí con la proteinuria no me dijeron nada. Y digo, no lo hago exagerando porque a veces uno con el afán docente se fanatiza con algo, ¿no? Pero esto, les juro que esto no es un fanatismo. Que no nos digan cuánta esa proteína es albúmina, no estamos hablando de lo mismo. O sea, tienen que saber de la proteinuria cuánto es albuminuria. Para empezar, porque las definiciones de preeclampsia son con albuminuria. O sea, todas las definiciones que se hicieron de los estudios de preeclampsia son con albuminuria, no con proteinuria total. Entonces, a mí que tener una embarazada y que el laboratorio no me diga qué estoy viendo, es como si me dijeran, tiene sangre. Y bueno, ¿y sangre? Pero decime algo más, porque, a ver... o sea que eso es parte del diagnóstico, los laboratorios lo tienen que informar.
Cuando el examen, preguntando, ¿no? Cuando un examen de orina te informa que tiene una proteinuria X y que tiene hematuria, pero no es macroscópica, que te le informa el examen de orina, ¿ahí pierde valor? Porque nosotros ahí relativizamos a veces, de acuerdo al nivel de proteinuria. No, lo que pierde valor es si tiene macrohematuria. Ahora, si tiene glóbulos rojos por campo, menos de 100 o menos de 150, no pierde valor. O sea que ahí es más a favor de que posiblemente tenga una glomerulopatía. O sea, si tiene albuminuria y microhematuria, ¿tá? Y ahí pueden dar un paso más, ya que hablamos de tantas herramientas. Le pueden pedir al laboratorio que le digan si la microhematuria es con hematíes enteros o rotos. Porque los hematíes enteros son de la vía urinaria y los hematíes rotos son renales. Eso hay que hacerlo en la orina recién emitida. No puede quedar una orina arriba de la mesada 2 horas porque se hemolizan por la osmolaridad de la orina, que es muy alta. Pero en la orina recién emitida, si los glóbulos rojos están enteros, orienta que el microsangrado de la microhematuria es de la vía urinaria, uréteres, vejiga. Y si el glóbulo rojo está crenado, orienta que es de origen glomerular. Pero si tiene microhematuria, la proteinuria no responde a la microhematuria. La proteinuria que responde a la hematuria es cuando hay macrohematuria. ¿Alguna otra pregunta? Chicas, digo chicas porque son la mayoría. ¿Algún chico? No sé si nos escuchan del interior. ¿Me escuchan? Si ellos pueden hablar. No sé si hay alguna pregunta, no sé cuánta gente hay en los centros del interior. Si alguien quiere hacer una pregunta o si alguno está conectado al canal, si quiere hacer una pregunta me la envía por mensaje. Las residentes no tienen ninguna duda nefrológica que quieren aprovechar. Sí. No, perdón que llegué tarde, Ricardo, pero capaz que lo explicaste antes. No, porque nosotros en general cuando hay así proteinurias como muy importantes, tendemos a pedirle los clearings de creatinina, de urea y demás. Si eso tiene algún valor, no tiene valor, si les dejamos de pedir y empezamos a pedir que nos detallen más todo el resto de las cosas de la orina 24 horas. No, es decir, siempre cuanto uno más información tenga, mejor. Pero acuérdense una cosa, son dos miradas diferentes de la enfermedad renal. Una es una mirada de la lesión anatómica y otra es una mirada funcional. Que en realidad no hay una correlación. O sea, que a mí me venga con un clearance mejor o menor no me explica por qué tiene la proteinuria. O sea, si quieren pedir el clearance igual, no hay dificultad. Acuérdense igual que juntar orina 24 horas hay que dejarlo para pocas veces en la vida de un ser humano. Porque es realmente, y embarazada, muy embarazada, juntar orina 24 horas. Digo porque uno deposita capaz que mucha confianza en un estudio que seguramente va a estar mal recolectado. O sea, yo veo, por ejemplo, los pacientes muy añosos, es imposible que le pida que junten orina 24 horas. Yo tengo que usar otras herramientas, porque si yo deposito mucha confianza en esa herramienta diagnóstica, en algo que ya sé que va a estar mal. Entonces yo creo que no es que esté mal si lo pedís, pero no te explica de qué causa es la proteinuria ni la hematuria. Probablemente sea más interesante avanzar sobre qué tipo de proteinuria tiene, o si tiene otros marcadores de lesión glomerular, como si tiene microhematuria, que pedirle un clearance que lo único va a saber que está bien o mal, y bueno, no. Y después lo otro, que también es otra discusión bastante clásica con las proteinurias en 24 horas, es en cuanto a la diuresis que presenta, porque muchas veces cuando la diuresis es muy poca, que capaz que responde a que está mal juntada la muestra, nosotros repetimos el estudio, pero capaz que es un concepto que está mal. Ustedes, a ver, sirve si te da una proteinuria alta cualquier diuresis, si te da baja no. Porque la proteinuria 24 horas se mide así. En el laboratorio toman una muestra de lo que orinaste en todo el día, lo hacen en 1 mililitro y lo multiplican por tu diuresis. Quiere decir que si orinó poquito en esa muestra, pero tiene 3 gramos de proteinuria, la va a tener. O sea, no importa lo que orinó, la va a tener. O sea que sirve. Y cada vez más, por ejemplo, se hacen cosas parciales por este tema de la recolección. Incluso ahora estamos haciendo muchos clearance parciales. O sea, agarramos al paciente y le decimos, orine 6 horas, contrólese bien 6 horas, no 24. Capaz que 6 horas no tiene que ir al baño, no va a ir de cuerpo, capaz en estas 6 horas. Entonces, controle bien 6 horas y tráigame 6 horas. Y yo mido cuánta creatinina excretó en 6 horas y ahí lo homologo, lo multiplico por 4 y hago como si fuera. Entonces, en el caso de la muestra es así. Si la proteinuria da baja, ahí no sirve. Ahí preciso
toda la orina todo el día, porque capaz que en la orina de todo el día, pero si la proteinuria está alta, ya de por sí solo me está hablando que tiene una proteinuria alta, porque en el día va a tener una proteinuria alta. Acuérdense además que la orina de la mañana es la más concentrada y en general es la que da las proteinurias más altas, que ese es otro tema. A veces los pacientes, uno trata de seguirlos cuando está haciendo un seguimiento evolutivo de una glomerulopatía y trata de entrenarlos de que las muestras sean siempre similar, no a la misma hora, pero similar de hora. Porque si un día te dan una orina de recién levantado, que el riñón en realidad de noche hace horas que no tomas agua, concentró todo lo que pudo agua y sale una orina concentrada y va a ser diferente que si estuviste tomando mate toda la mañana, ya fuiste 800 veces al baño, como te dicen los pacientes, sale clarita como agua, doctor, y llevas esa orina. O sea, va a ser diferente la concentración. Entonces, en los spots de orina hay que intentar que los pacientes traigan mejor el primero de la mañana, si pueden. Tengo una pregunta acá que me mandan por mensaje, por la cucaracha, que dice que es muy obvia, pero que igual ya que está te quiere preguntar si un urocultivo positivo altera el resultado, siempre, o depende del germen, por ejemplo. El urocultivo, en realidad, O sea, una infección urinaria, ¿no? Pero ahí va, una infección urinaria. una infección urinaria. Entonces, una infección urinaria, que hay inflamación de la vía urinaria, en general se acompaña de proteinuria. Nosotros siempre decimos, pero son de esas cosas que están como en el saber popular, pero no sé en qué se respaldan, que en general si las proteinurias son más de 1 gramo, no responden a la infección urinaria, que hay que pensar que tenga otras cosas. Si me decide de dónde sale eso, creo que es de esas cosas que va pasando de generación en generación. Entonces decimos, no, viste que tiene 1,5 gramos de tener una glomerulopatía. De encare. De encare. Pero digo, las infecciones del tracto urinario dan proteinuria sobre todo no albúmina, y pueden dar proteinurias, y digo, sí. Y el punto de corte para saber si eso no sé si es bueno. Yo creo que siempre lo que nosotros hacemos es esperar que se solucione la infección urinaria, dejar pasar 2 o 3 semanas y ahí ir a buscar la proteinuria. Si uno, por ejemplo, tuviera una infección urinaria X con un urocultivo positivo, pero tuviera una proteinuria con una franca albuminuria, podría plantearse que en realidad puede no ser por la infección urinaria. Exactamente, que tenga una glomerulopatía o otra cosa. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por la cucaracha no me han llegado felicitaciones, muchas, pero en preguntas no sé, que fue usted clarísimo. Acá, Pablo, Estela, Virginia, Piroga, ¿nadie más? Chicas, ¿quieren hacer alguna consulta? ¿Podemos preguntarle nuestra trasplantada renal? ¿Trajiste los datos, viste? No. Después se los pregunta. Después te la preguntamos. Pero bueno, no sé, si no tienen ninguna pregunta más o comentario, le agradecemos a Ricardo muchísimo. La verdad que estuvo buenísima la charla. Muchas gracias.